La propia mente es quizás uno de los misterios más complejos a los que la humanidad se ha enfrentado. Confiamos en que existe una frontera definida entre la razón y lo invisible, entre lo real y lo imposible, entre lo que para algunos es el bien y el mal más macabro. Pero ¿qué ocurre cuando esa frontera se diluye? Hoy quiero que viajen con nosotros a través de casos insólitos ocurridos en Canarias, que conozcan a sus protagonistas y que intentemos desentrañar juntos su significado. Solo así podremos dibujar el mapa de nuestra propia historia, disipar las sombras y prender los faros que la iluminen. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar junto al fuego en el que compartir historias a veces inquietantes, que sucedieron o suceden muy cerca de nosotros. Como cada semana, 3 emisarios nos ayudarán a navegar por el tiempo. Son Fray Diego, un monje franciscano llegado a las islas tras la conquista castellana. El Dr. Williams, naturalista y hombre de ciencia que ha navegado por todo el mundo. Y Petra Betancor, periodista implacable ante los hechos y buscadora, como todos, de explicaciones. Son personajes de ficción, pero a través de sus ojos y su voz entraremos en los mundos del misterio real. Empezamos ya con un misterio que, créanme, eriza la piel. Las calles y casas amanecen, como cada día, en la tranquila rutina de este barrio, que oculta, sin embargo, una historia maldita. Ante el visitante Nobel, las viejas y frías fachadas guardan un prudencial silencio sobre lo que aquí sucedió hace más de 90 años. Pero tras estas puertas, en la ciudad de Telde, Gran Canaria, no hace tanto tiempo se gestó un mal incomprensible. Hablamos de una familia relativamente acomodada, cuyos miembros estaban convencidos de la existencia de un mundo de espíritus con el que se comunicaban, y la obsesión acabó consumiendo sus mentes. Espíritus, médiums, sacrificios y un suceso que en 1930 se convirtió en el primer expediente de crimen esotérico de España. Entramos con Petra Betancor en la casa de las espiritistas de Telde. He investigado casos terribles, pero no logro sacar de mi cabeza un suceso en particular ocurrido no hace tanto, en 1930. Un crimen atroz que nunca tendría que haber llenado páginas y páginas de periódicos. No creo en supersticiones, pero sí en los hechos. Y estos describen actos espeluznantes, en los que intervino el lado más oscuro de la mente. Pero, ¿qué sucedía realmente en aquella casa maldita de Telde? No solamente en Telde, en toda la vieja Europa y en los Estados Unidos, sobre todo, se creyó mucho en el espiritismo. ¿Y por qué en los años 20 y 30 floreció tanto aquí el espiritismo? Entre otras cosas porque Primo de Rivera, que fue el dictador de esa época, el gobierno de España,
practicaba también estos rituales y estuvieron muy de moda en la sociedad de la época. Eran invocaciones al más allá. También hay que indicar que esta familia era una familia muy fanática. Las hermanas se metían en la iglesia de San Gregorio, se vestían con las sotanas de cura y hacían supuestamente rituales como si estuvieran confesando, estuvieran dando la hostia, etc. Había 3 hermanos, 2 creo que marcharon a Cuba, ya eran los mayores de edad, se marcharon a Cuba y quedó el hermano pequeño que se llamaba Fernando. Resulta de que Fernando contrae el tifus. Repaso una y otra vez y siguen habiendo piezas que no encajan. Lo que empezó como una serie de sesiones en busca de ayuda sobrenatural para un enfermo, pronto derivaría en otra cosa. Habían estado yendo a médicos para que lo intentaran curar, pero la ciencia no tenía cura en ese momento para este problema. ¿Qué hicieron? Tomaron pues cartas en el asunto a través de un curandero que se llamaba Juanito el Espiritista. Fernando, el querido hijo de la familia Valido, el amado hermano enfermo, muere. Y a raíz de morir él, las hermanas empiezan en trance, están muchos días sin comer, alimentándose solamente con agua guisada. Al parecer fue ese el desencadenante, la no aceptación del hecho de la muerte de su hijo. Al no aceptarlo, se buscaban maneras de todo estilo para intentar conseguir esa especie de tranquilidad psíquica. Quizás por eso, todo lo hecho hasta el momento se convierte luego en el terror más siniestro. A este curandero espiritista no se le ocurre otra cosa que intentar educar a la hermana, de esta familia, a Candelaria, en las lides de la mediunidad. Candelaria, una de las hermanas, se convierte de repente en una especie de medium y todos se convencen de que recibe mensajes de los espíritus. Poco a poco esas comunicaciones con el más allá se vuelven más y más oscuras. ¿Lo sentís? Me lo está contando. La hermana mayor, la que hacía de medium, con la voz del muerto, dijo esta frase de estoy en los sótanos del cielo y hace falta un sacrificio en la familia para que yo pueda subir a la derecha del Padre. Los mensajes decían que Fernando estaba en los sótanos del cielo. Curiosa analogía con el infierno que estaba a punto de desatarse. En realidad nadie lo vio, pero todos lo vieron, lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, pero nadie intervino. Se consideró que era un asunto de aquella familia que estaba muy fanatizada y psiquiátricamente estaban muy mal todos ellos. Creyeron, al parecer, que el espíritu de su hermano les daba una orden que no tenían más opción que cumplir. Quería compañía en el lugar de los muertos donde se encontraba. Y la compañía que reclamaba el espíritu iba a ser señalada de forma inequívoca. Esta es tu madre y ese es tu padre. Es a ella la que hay que matar. A ella. Ella decide primero atacar a la hija más pequeña, a Carmen. Entonces va toda la familia al dormitorio y empiezan allí a santiguar y a hacer una serie de historias. Candelaria fue a por la niña para darle golpe y estrangularla y matarla. Esta niña se logra zafar de las manos de la hermana y corre hacia el jardín y se esconde. Lo que pasó a continuación, por las declaraciones recogidas, parece un episodio de macabra histeria colectiva. Y de repente, sin explicación, Carmen deja de ser la presa reclamada por la muerte, porque al parecer los espíritus señalan a otra hermana, Aurelia. Candelaria dice que ve a unos espíritus malignos y que ve que salen de la hermana Carmen y van hacia Aurelia, de esos espíritus malignos. Entonces ella, en su arrebato, va a la habitación de la hermana Aurelia y le empieza a hacer los santiguados y tal para matarla. Lo más curioso es que la hermana Aurelia en ningún momento se resiste a eso. Intenta por todos los medios estar tranquila porque sabe que va a ir a estar con el hermano. Quería ser el objeto del sacrificio porque ella tenía un vínculo especial con su hermano.
el médico que vio el cadáver, que estuvo analizándolo, decía que él jamás había visto una cosa tan horrenda, tan dura, tan fuerte como aquello, porque no quedaba centímetro del cuerpo que no estuviera amoratado, que no estuviera sangrado. En 5, 6, 7, 8, 10 centímetros no hubiese algo clavado ahí. La gente pedía la muerte, ¿no? En cambio, lo que pasó fue un internamiento en un psiquiátrico, cárcel, prisión. Cuando las personas de la familia que habían sobrevivido, las hermanas más pequeñas, etcétera, iban por la calle, la gente se cambiaba de acera. Es decir, no querían estar cerca de la familia, le tenían miedo. No hay suficientes palabras para describir mejor los hechos y a una familia que dejó a un lado toda humanidad para abrazar el mal más absoluto. ¿Qué fuerza les impulsó a hacerlo? ¿A las órdenes de qué ser maligno creyeron estar? ¿Por qué? No me gusta admitirlo, pero hay preguntas que siempre estarán ahí. La irracionalidad cristalizada en un crimen atroz en Telde. Óscar García, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias, José Gregorio, y es un placer volver a encontrarme contigo después de unos años. Menudo episodio este, ¿no? Ha pasado a la historia como el crimen de las espiritistas de Telde. ¿Sabemos exactamente en qué creía esta familia? Exactamente no. En todas las fuentes informativas que al menos yo he consultado, no hay una descripción de creencias concretas. Como el motivo central era conseguir la curación de Fernando, pues buscan rituales, ritos, prácticas que parezcan inducir esa curación o que les digan que puede ser así. Y entonces hacen una mezcolanza, ¿no? Donde hay una mezcla de diferentes... De diferentes elementos, diferentes orígenes. Desde prácticas, digamos, católicas, remedos de misas, y también, curiosamente, en ese caldo de cultivo, en Cuba, por ejemplo, el espiritismo real, kardeciano, fundado por Allan Kardec, también se extendió por Cuba prontamente y también sacaron elementos de allí. Y en este caso pues se ven los elementos mezclados, ¿no? Y entonces una de esas niñas, de las hijas del matrimonio, Candelaria, pues de alguna manera, que luego fue, por cierto, metida en un manicomio porque padecía histerismo, parece ser que cae en trance y obtiene supuestamente, entre comillas, una comunicación de su hermano Fernández. Esto sucede en lo que tú llamas la segunda etapa, ¿no? La primera es la búsqueda de una solución a la enfermedad, no lo consiguen, el hermano muere y después... Pero en esa primera etapa ya establecen las conexiones con diferentes lugares y personajes que presentes en la Gran Canaria entonces, que por cierto la prensa destaca que había todo tipo de círculos, que si tarotistas, que si cartomantes, que si no sé qué, que si adivinadores del futuro, hay como una estaban ahí en el ambiente, ¿no? Hay un personaje que aparece en medio de todos estos hechos, que es el de un famoso abogado de Gran Canaria, Bonilla Cosar, que 4 años antes había fundado un centro en Gran Canaria, justamente en torno a un personaje, un tal Juan, que al parecer tenía facultades naturales, y claro, se crea una especie de círculo en torno a ese tal Juan y a las curaciones. De hecho, aparecen cartas en la prensa de la época anunciando las extraordinarias curaciones que hacía el tal Juan. Hay una deriva de todas estas creencias en el momento en el que Fernando muere, buscan ese contacto con él, consuelo, saber cómo está, pero aquí las cosas se complican en exceso y parece que toma las riendas lo irracional, ¿no? Se desmadra totalmente. Una de esas hijas, pues, a lo mejor fue apareciendo reuniones específicas con ese fin, pues parece ser que destaca como un intermediario entre el mundo invisible y el visible. Y ahí de esa manera reciben esa supuesta comunicación dictada por su hermano Fernando, en que dice que se encuentra solo y que para no estar solo demanda que alguien de la familia sea sacrificado o vaya con él al otro lado. Que la acompañe en el más allá lado. O en ese porque limbo. Porque se encuentra solo y quiere estar allí en compañía de alguien de su familia. Pero este escenario, o sea, esta petición, estamos obviamente en un escenario de irracionalidad, pero es como muy pintoresca, ¿no? Que alguien le acompañe
Dentro de lo que es el fenómeno que estudia el espiritismo kardeciano, al que yo me refiero como lo auténtico, hay un elemento que se estudia que se llama el fenómeno obsesivo, la fascinación, cuando ya cae bajo el dominio de algo real, de una entidad que está por ahí invisible, o de algo creído. Ahí llega una autoobsesión. La familia identifica como alguien que está sujeto a influencias malignas a una de las hermanas, una de ellas, Aurelia, sí. A Aurelia, la joven que al final resulta muerta, y de alguna manera todo se convence, en ese clima irracional que tú comentas, todo se convence que la destinada a ese sacrificio, tendría que ser la joven Aurelia. Esta es tu madre y ese es tu padre. Es a ella la que hay que matar. Lo que hicieron, solo lo sabemos por el estudio del cadáver que hicieron los médicos, ¿no? Aparecen punzadas de 1 centímetro, más de 200 en el cuerpo. Más aparecen también como tiras de piel que son arrancadas. Aparecen equimosis en muchos sitios, derrames internos de la piel, a veces por golpes. Y claro, ocurrió la muerte. Y síntoma evidente de que estaban totalmente desquiciados la familia es que el médico acude a la casa para atender a Candelaria, que sufría de histerismo. Y prácticamente no dicen nada de la joven, que ya estaba muerta. Que ya estaba muerta, sí. Solo es cuando el médico acude a la casa, cuando se encuentra primero con el panorama de la Candelaria y luego ve el caso de la evidentemente da parte inmediata a las autoridades y ya todo se destapa. De todas formas, en la época, Óscar, era relativamente sencillo tropezarse en Canarias con prácticas de todo tipo que alimentaban posiblemente esa confusión. Quizás la más que yo conozca de la época es el curanderismo. Tú preguntabas a cualquiera del pueblo y te decía, pues yo te recomiendo que vayas allí, bueno, a lo mejor no se anunciaron en la prensa, pero también los hubo, los hubo. De hecho, poco tiempo después, o en medio de este jaleo del crimen de las espiritistas de Telde, vamos a decirlo así, entre comillas, salen en la prensa noticias que yo he podido recoger de estafadores reconocidos, detenidos, que, por ejemplo, habían salido huyendo ya de Cuba en concreto, porque los perseguían las autoridades allá. Por ese mismo tipo de actividad. Por ese mismo tipo de actividades, pero netamente es para estafa. Ese tipo de situaciones se sigue dando en la actualidad. Cada día están ocurriendo asesinatos tremendos de muchos tipos, por otras razones, pero parece ser que nos asombra más que sea en un ámbito del que no controlamos. Lo incontrolable, lo misterioso, lo extraño, nos crea una inquietud mucho más gorda. Claro, hay algo exótico, casi magnético, ¿no? Exactamente. Un misterio dentro del propio misterio. Sí, es normal que levante tanta atención. Óscar García, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Muy buenas noches y gracias a ti. Proseguimos nuestra travesía. Nos vamos en busca de otros misterios, aquí, en la Isla Misteriosa. La vio la luz, un resplandor bien fuerte, luz clara, luz blanca, que giraba a su alrededor. Y ahí se hacía dos, uno adelante, otro atrás, uno adelante, otro atrás, uno adelante, otro atrás, hasta que la perdimos. Y de pronto la luz se abría y veía como si estuviera ardiendo un pajero, como se decía antes. Seguimos nuestra travesía y abrimos ahora otra ventana más próxima pero igual de insondable. Estamos, ya lo saben, en un rincón de historias y documentos que nos guían hacia otros enigmas que queremos compartir con ustedes. Hablemos hoy de seres de leyenda, pero también de monstruos y criaturas muy reales. Abrimos, o mejor dicho, nos sumergimos en los archivos de la isla. ¿Qué conocemos realmente del mar? Un dato revelador: el punto más profundo conocido, en la fosa de las Marianas del Océano Pacífico, se sitúa a 11.000 metros de profundidad, un lugar hasta hace poco fuera del alcance del hombre. En la oscuridad acuática, la vida se abre paso adoptando formas extrañas que causan desasosiego en el profano. Quizás algunas de esas leyendas sobre monstruos que atemorizan a los antiguos navegantes tenga su origen en criaturas abisales reales.
Una de ellas, que habitó aguas canarias hace 2 millones de años, fue el megalodón. Un tiburón gigante que podía alcanzar los 20 metros de largo. Para que se hagan una idea, era más grande y letal que el Tyrannosaurus Rex. En inmersiones recientes cerca de la isla de La Graciosa se han recuperado dientes de casi 15 centímetros. Con ellos, el megalodón fue un depredador letal, capaz de devorar a cualquier otro ser marino. Igual de impresionante es el llamado kraken, un monstruo gigantesco, posiblemente un calamar, presente en la mitología nórdica y en las novelas fantásticas. En 1861, un buque de guerra francés, el Alecton, registró uno de los primeros encuentros modernos con un kraken. Ocurrió a unos 200 kilómetros de la costa de Tenerife y se le intentó dar caza. El historiador y naturalista Sabino Berthelot presentó un informe a la Academia Francesa, del que luego se nutrió Julio Verne para sus historias. Es decir, el kraken de 20.000 leguas de viaje submarino tuvo su origen en Canarias. Pero hablemos también del presente, de un calamar gigante grabado en 2019 por científicos cerca del Hierro. Este coloso, de unos 20 metros, ataca la cámara que lo descubre a 500 metros de profundidad, quizás para proteger el reino submarino que hace no tanto tiempo le pertenecía en exclusiva. Los kraken que hoy conocemos no hunden barcos ni devoran a marineros incautos que se aventuran por rutas desconocidas, pero están ahí, como otras criaturas que, quién sabe, todavía quedan por descubrir. El fondo del mar, la última frontera de la Tierra, un territorio de misterio en el que incluso las leyendas más fantásticas pueden tener su base de verdad. Continuamos ahora en busca de otro gran misterio, aquí en la Isla Misteriosa. Estos petroglifos del Hulan podrían ser claramente una indicación de cómo ellos entendían su universo. Debía ser una zona especialmente sagrada para la población aborigen. El misterio escrito en piedra, desafiante y resistente al paso del tiempo. Renata Springer, bienvenida a la Isla Misteriosa. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ¿el Hulan es uno de los grandes enigmas arqueológicos de Canarias? Sí, no solamente enigma, sino también es uno de los grandes yacimientos. Lo primero que salta a la vista es lo grande que es, sobre una superficie bastante extensa y un número de grabados que nosotros contabilizamos sobre 230 paneles, que no es poca cosa. Un misterio sin duda apasionante. Vamos en su búsqueda con la ayuda de Fray Diego. Viajamos hasta la Isla del Hierro para descifrar las claves escritas en la piedra. Siempre guió el Altísimo mis pasos, oraciones y estudio. Por su gracia y voluntad he examinado numerosos alfabetos, grafías y símbolos paganos por el mundo repartidos. Pero pocos misterios me han maravillado más que aquello escrito para la eternidad en la muda piedra de una ínsula. En las laderas del Hulan, pues los bimbaches, los aborígenes de la Isla del Hierro, esculpieron literalmente coladas de lava volcánica con centenares de petroglifos de significado complicado. Un petroglifo viene a ser un dibujo tallado en la roca, bien sea de forma geométrica, pero también es escritura. Todo eso se talló con piedra, no metal, sino piedra sobre piedra, golpeando en esas lajas para dar forma a distintas composiciones. En toda esa zona hay documentados 8 yacimientos rupestres. Entre ellos están los más conocidos desde antiguo, que son los letreros y los números. Fue muy común esta costumbre de grabar mensajes en roca. El origen de estos símbolos los ignoro, mas algunas similitudes he hallado en mis viajes por pueblos aún sin cristianizar de África.
grabados del Hulan, la similitud que tienen con otras islas está en la presencia de las inscripciones líbico-bereberes. El alfabeto que la población bimbache utilizaba a gran escala. Y esas inscripciones están completamente imbrincadas con los petroglifos, es decir, que por separado no se pueden entender. La cultura que colonizó esta isla, la cultura bimbache, traía un bagaje cultural del norte de África que la trasladaron aquí y que lo reprodujeron generación tras generación. El estudio de crónicas de la conquista de esta y otras tierras revela en ocasiones los ritos y creencias aborígenes, por lo que uno puede intuir, no sin uso de la imaginación, el sentido de las referidas manifestaciones. Estos petroglifos del Hulan podrían ser claramente, de alguna manera, una indicación de la cosmovisión, de la cosmología de la población bimbache, de cómo ellos entendían su entorno, de cómo ellos entendían su universo. Algunos de los petroglifos pueden ser representaciones de la propia tierra, podrían ser imágenes de lo que veían en el cielo. Es posible. Si nos situamos tanto en los números como en los letreros y vamos en el solsticio de invierno, veremos cómo el sol va a salir justo detrás de esas montañas. Cuando llega el equinoccio indígena de otoño, enfrente nos vamos a encontrar la alineación de dos estrellas clave, son Sirio y Canopo. Se alinean enfrente de los grabados. Esa forma de compartir que tenían lo hacían ritualmente también en determinadas épocas del año que probablemente coincidieran con estos momentos de ir a la costa, coger lapas, burgados, ya todo lo que es marisco, compartir ahí con los dioses en esos momentos del año comidas rituales. Los grabados están junto a uno de los tagorores más importantes de la isla, ¿no? El famoso tagoror del Hulan, un punto de reunión. Hay numerosas aras de sacrificio en los alrededores y también hay cuevas de enterramiento. Debía ser una zona especialmente sagrada para la población aborigen. Los podomorfos, representaciones de la planta del pie o de alguna zapatilla o majo. Hay referencias de su utilidad en el norte de África, por ejemplo con los tuareg o con tribus bereberes, que la utilizaban como recursos medicinales o también como para ahuyentar malos espíritus de determinadas zonas. Es el lugar donde se unen todas las fuerzas, tanto de la tierra como del cosmos, porque se puede ver lo más sagrado, lo que más se manifiesta. Al mismo tiempo que está haciendo el grabado con el motivo que sea, y yo creo que no hay una diferencia entre lo que es la vida cotidiana y lo que podamos entender como la espiritualidad. Podemos de alguna manera especular con que esos grabados representan esas visiones del mundo que les rodeaba, del mundo del cual dependían. Cuanto más le ofrecieran a esos dioses, más probabilidades tenían de sobrevivir. Lo que nos resta saber de este pueblo valiente y orgulloso es mucho. ¿Llegaremos algún día a conocerlo? Es imposible que la curiosidad no se active. ¿Es el Hulan un caso único? No, en absoluto. El Hulan sí tiene como único que es el más extenso de los que tenemos nosotros en el Hierro y uno de los grandes entre los que tenemos en Canarias. Pero los motivos que están ahí presentes los encontramos también en otras islas y los encontramos también fuera de las islas, porque en todo el norte de África. Renata, a través de la escritura podemos establecer puentes con posibles lugares de procedencia de la población. Sí, claro que sí. Hay incluso cronologías también. Sí, las dos cosas. Hay que ponerse en un lugar. Las poblaciones que vienen y acaban asentándose en las Islas Canarias vienen con lo que se llama su bagaje cultural. Su bagaje cultural son las normas de comportamiento, su mundo de conocimiento, y entre ellos destacan casi en primer lugar la lengua que hablan entre ellos, los rituales que tienen, las fiestas, y eran conocedores de una escritura.
Por tanto, esta escritura la tienen ellos en su lugar de origen y la traen. Hay una única sola datación exacta que sí nos dice algo. Es de un tablón funerario que tiene 2 líneas de la escritura. El tablón funerario ha podido ser datado mediante el carbono 14 y dio el siglo VIII, bastante tardío. Tendemos a pensar que lo que ahí está escrito es algo muy importante, muy relevante, que se pretende sea imperecedero. Quizás no lo sea, quizás sí. Yo creo que cualquier cosa que ellos han escrito tiene su importancia, la ha tenido para ellos y para nosotros también, porque a nosotros sí que nos ayuda a entender no solamente la procedencia, que siempre es la primera pregunta que se hace, sino también tiene un valor respecto a la escritura, a saber cómo ha sido la escritura, a querer saber en qué momento se ponían a escribir, ya sea escritura o realizar los motivos, si eran actos sociales, eran actos individuales. Incluso si había especialistas, ¿no? Sí, incluso la posibilidad de que hubiese una persona o un grupo concreto que era conocedor de la escritura y que eran los encargados. Ahí, ¿no? Claro. ¿En qué me baso para contestarle? Claro. Le podía contestar los tuareg. Los tuareg, que son los únicos que siguen escribiendo con esta escritura, pero pasa una cosa, están en franco retroceso. No hay estudios estadísticos. Yo recuerdo haber vivido en un pueblo ahí para ver qué porcentaje escriben y quiénes escriben y cómo y cuándo escriben. Y apenas era la mitad de la población. Pero es que además infinitamente mayor las mujeres que escribían y muy pocos los hombres. No sé si esto se puede aplicar a Canarias, pero es que el único dato que hay es el que conocemos, porque... Sin duda esa escritura fue importante para los autores y nosotros especulamos sobre lo que puede significar o pudo significar. Hay oraciones, estamos hablando de datos de contabilidad, leyes. ¿Qué encontramos o qué podemos encontrar? Las inscripciones son cortas. Si comparamos de nuevo, que siempre tenemos que hacer el cruce ahí de trasladarnos al continente, pues en el norte las inscripciones líbicas son funerarias. Esto no es menos una excepción otra vez, no es el caso de Canarias. Y entre los tuareg lo mismo, hay libros donde se ha estudiado con tuareg que lo hablan y varios investigadores. Y muchas veces también simplemente el nombre, soy yo, empieza muchas veces, soy yo, el nombre Mohamed, supongamos, me voy a tal sitio, o simplemente soy yo, Mohamed, hijo de tal, pueblo tal. ¿Y los soportes? ¿Qué nos puede contar del soporte físico donde se elige el lugar por alguna característica, algún significado especial? Las dos cosas yo creo. Hay testimonios que indican que son individuales y después está el Hulan, que obviamente no se hizo en un día. Ahí tuvieron que ir una y otra vez. Pensamos que probablemente en relación con las celebraciones de alguna fiesta, con algunas creencias, con algo de este tipo. El Alto Atlas, por ejemplo, que hay también un gran número de grabados, siempre lo han hecho en verano, cuando los pastos abajo se secan, suben con todo el ganado y ahí celebran muchísimas fiestas. La costumbre pudo, no lo sabemos, pudo haber existido también en Canarias. Seguro que necesitamos una máquina del tiempo para observarlos en detalle. Renata Springer, muchísimas gracias por haber visitado la isla misteriosa, y la incógnita del significado último pues permanece un poco en el aire. Pues nada, muchas gracias también. Nosotros continuamos nuestra travesía, nuevos rumbos, nuevos destinos, nuevos misterios aquí en la isla misteriosa. Seguro que alguna vez han escuchado historias como la que les vamos a contar. Luces danzantes en la oscuridad de la noche que parecen tener vida propia, que se mueven en distintas direcciones
y que incluso llegan a perseguir a los viajeros que se cruzan con ellas. La duda, la incredulidad ante esa posibilidad es comprensible, pero lo cierto es que los testigos reales de carne y hueso se cuentan a cientos durante siglos, incluso hoy. ¿Es solo una leyenda? El Dr. Williams nos acerca al fascinante caso de la luz de Mafasca. Durante mis largos viajes, he tropezado varias veces con historias sobre luces que surgen de la nada y que parecen tener vida propia. Las he estudiado como científico y he buscado respuestas en los libros, pero confieso que resulta difícil explicarlas. Muchos son los testigos que afirman haberlas visto y que dicen que están ahí, acechando misteriosas, en Fuerteventura. La luz de Mafasca es un misterio que lleva acompañando a la gente de la isla de Fuerteventura desde hace varios siglos. Y bueno, y en general también nos acompaña a todos aquellos que nos gusta o que somos amantes de lo sobrenatural. La sociedad majorera no vive con la luz, la acepta y la permite en su vida, por decirlo así. Hace mucho tiempo que se da fe de este fenómeno luminoso. El origen real de muchas leyendas es incierto, pero todas ellas coinciden en lo esencial. El saber popular creó una historia para explicarla. Decía que unos pastores o unos caminantes, estando en el campo, con frío, con hambre, encontraron un cordero y decidieron matarlo y comérselo, pero no tenían leña. A pesar de que los pastores recogieron toda la leña que pudieron, comprendieron que no era suficiente. Desesperados, buscaron en el suelo y entre arbustos, hasta que por fin encontraron un objeto de madera muy familiar. Buscaron en los alrededores y encontraron una cruz hecha de madera. Su suerte estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Aprende pronto. Tenemos que comer. No, déjalo ahí. Tenemos que comer. No, esto arde muy bien. Estaban a punto de cometer lo que un cristiano llamaría sacrilegio. Una ofensa a Dios. Un pecado terrible. Digamos que hicieron el acto impío de romper una cruz de tea, una cruz cristiana, para marcar un lugar. Con esa madera se cocinaron el animal para comer. Pero cuando fueron a apagar la hoguera ya no pudieron apagarla. Todo parecía normal al principio, pero al parecer no lo era. Un pequeño punto de luz empezó a danzar sobre la hoguera. Parecía estar vivo y se hacía cada vez más grande, como si quisiera reclamar algo de aquellos hombres. Se comporta de una manera tranquila, sencilla, amistosa incluso. Es más por la alarma de la persona que la ve cuando la luz se asusta. Y tiene la particularidad también de que puede desplazarse grandes distancias en cuestión de fracción de segundo, bien escolta a los testigos durante horas o incluso ya más reciente, en las últimas décadas, persigue coche. ¿De quién era la cruz que los pastores profanaron? Otras leyendas intentan explicarlo. Las que nosotros hemos investigado a través del archipiélago no tienen un origen cristiano. Todas tienen un origen de haber tesoros enterrados, espíritus que custodian esos tesoros, gente que rompió una cruz para hacer un fuego, pero también hay otras muchas que se ascriben a personas que han hecho maldiciones, personas que han muerto en pecado. Lo que me parece más grande es lo que pasa en la realidad y que todavía siga viva. Entonces yo creo que tratar de racionalizar un misterio pierde toda la magia y que se debería quedar en eso, como en un misterio sobrenatural, pero que es real y que sigue pasando en la actualidad.
Aquella al parecer fue la primera de infinidad de noches en las que la llamada luz de Mafasca se presentó ante viajeros perdidos. Hablamos con testigos de casi 90 años, con gente joven de 20 y pico años, 30 años, que a veces no querían hablar, porque incluso hay gente que se ríe de uno, ¿no? Cuando uno dice, he visto la luz de Mafasca, he tenido una experiencia con la luz, pues hay gente que te talla por loco. Yo la luz de Mafasca la vi en el año 51 y más o menos saltaba, no caminando, sino saltaba a lo mejor de 10 en 10 metros, una cosa así. Desde que pegas a mirar a la luz, hace así como un fuego un poquito y se saltó y se puso abajo donde llaman las cercas largas y ahí se hacía dos, un adelante, otro atrás, un adelante, otro atrás, un adelante, otro atrás, hasta que la perdimos. Entrevisté una vez a una señora, unos 92 años, y ella recordaba cuando bajaba desde Antigua a La Guirra a buscar víveres, cómo la luz los acompañaba todo el camino. Para ella era algo normal. Ella recuerda aquella luz caminando delante de ellos y les iba iluminando el camino. Pues yo desde que era pequeña, toda mi vida he oído hablar de la luz de Mafasca. Y yo de tanto miedo que tenía, no pasaba ni de día pasaba por ese sitio. Un farol, la luz, veía una luz extraña y de pronto la luz se abría y veía como si estuviera ardiendo un pajero, como se decía antes. Mi madre me lo contó de primera mano. La vio la luz, un resplandor bien fuerte, luz clara, luz blanca, que giraba a su alrededor, que él pretendía tocarla, pero la luz se alejaba. ¿Por qué se repite este fenómeno a lo largo del tiempo en Fuerteventura? ¿Qué explicación racional puede tener? Si la gente antes le daba un aspecto espiritual, mágico o religioso para darle salida, en los tiempos nuestros, pues digamos, tiramos de la ciencia. La luz de Mafasca podría ser un efecto combinado de esos fuegos o esas chispas que se producen tanto eléctricamente como de manera química por descomposición, junto con inestabilidades en la atmósfera, donde se producen estos rebotes. Unas veces se habla de fuego fatuo, otras veces se habla de el fósforo de los cementerios, otras veces se habla de rayos en bola. Nosotros unificamos a la luz de Mafasca como un solo fenómeno, pero podrían ser varios y distintos. Cada día, la verdadera ciencia ilumina un poco las tinieblas de las leyendas. Quizá en un futuro se logren explicar algunas luces. O quién sabe, quizás solo arrojen más misterio a lo desconocido. Resulta francamente difícil que algo así, como lo que hemos visto, nos deje impasible. Joaquín Carreras, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, encantado. Bueno, la luz de Mafasca, hemos visto testimonios, tenemos una larga tradición, parece que existe realmente, pero aún así todavía hay gente que dice que no, que la luz de Mafasca es un simple mito. La luz de Mafasca, en mi opinión, es un fenómeno real que durante un tiempo se interpretó como que era un alma en pena y en la actualidad se interpreta como que es un fenómeno atmosférico. Hay tanta gente que la ha visto, tantos testimonios que son recurrentes con el mismo tema, que se hace difícil decir que el 80% de la población más obrera del centro de la isla te esté mintiendo. Es real. Otra cosa es la interpretación que se dé de ella, es que son dos cosas diferentes. Bueno, la lectura predominante durante muchísimo tiempo es la de la luz de Mafasca como un alma en pena, como una manifestación del más allá, básicamente. El mito sobre el origen de la luz tiene varias versiones, pero tienen un trasfondo, que es que se rompe un tabú del cristianismo como es quemar una cruz. Quemar una cruz, ¿no? Sí. Es un sacrilegio. Sí. Y luego tiene una evolución. Una evolución en el sentido de que los testimonios orales son diferentes de los que las han vivido en primera persona, de los que cuentan de sus antepasados. Los que han vivido en primera persona hablan de la luz claramente, con naturalidad. La luz se les aparece en diversos lugares, les persigue,
o le sigue, vamos a decir que le sigue. Le acompaña, sí, tiene una intencionalidad, ¿no? No solo que aparezca, tiene una intencionalidad. No es solo dejarse ver, sino dejar notar su presencia. Sí, y con una intención, es decir, no es un elemento instintivo y físico en sí mismo. Tiene un poder, una capacidad. Pero claro, cuando hablan de los cuentos o las historias que les cuentan sus padres, sus abuelos y tal, ahí la luz cambia. Ahí la luz tenía otro poder, tenía otra capacidad. ¿En qué sentido? Hablaba, les castigaba, tenía un código moral concreto. Por ejemplo, había ciertos elementos protectores, por ejemplo, llevar un niño en brazos, decían que le servía de protección. Porque la luz, claro, creemos que funcionamos con el tema de las creencias, siempre somos ambivalentes entre el bien y el mal. Y la luz de Mafasca y muchos elementos que escapan a los elementos católicos convencionales juegan con la ambivalencia. Bueno, tú has profundizado muchísimo en las creencias, vamos a llamarlas mágicas, por buscar una etiqueta a falta de otra mejor, del campesinado. Yo no sé si hay algún caso como el de Mafasca, donde existan tantos testimonios, donde el fenómeno aparentemente siga vigente, siga vivo. Hay casos como la luz de la dama, en La Gomera. La Gomera. Que lo nombra mucho la comunidad de la zona, pero es que la repercusión de la luz de Mafasca es mucho más insular y mucho más continuada en el tiempo con referencia. De hecho, una de las cosas, a mí una metáfora muy bonita que tienen en Fuerteventura, es que dicen que la luz de Mafasca y las brujas desaparecieron con la llegada de la luz eléctrica a la isla, que es una metáfora preciosa de lo que simboliza la modernidad en la isla. No solo como el avance material, sino con el cambio en el contenido de las creencias de la población y lo que simboliza la luz. Claro, sería maravilloso pensar qué pensaba el mago sí, cuando probablemente se le pudo aparecer ese estímulo físico o ese fenómeno. Pero claro, es lo de siempre, tenemos tan poquito de la cosmogonía aborigen que todo es posesión. Bueno, obviamente la modernidad parece haberse cobrado, ¿no? Cierto tributo, ¿no? Para este tipo de fenómenos. Claro, pero hay un problema, y es que el tema de la llegada de la luz eléctrica, más allá de esa interpretación de la modernidad, es que es un hecho real, y es que ahora hay muchas luces en la noche. Antes no. Entonces es más difícil de ver la luz de Mafasca si todavía aparece. Entonces, claro, cuando tú no tienes experiencias en primera persona sobre el fenómeno de la luz, sobre ese fenómeno que ves, es diferente. Te pongo un ejemplo. Probablemente antes las lluvias de estrellas se interpretaban de alguna manera. Justo antes de la Guerra Civil hubo una lluvia de estrellas impresionante y la interpretación popular fue que eso fue el vaticinio de algo malo como fue la Guerra Civil. Ahora es un fenómeno meteorológico como lo es la luz de Mafasca y lo interpreta como lo que es. Probablemente en el futuro se tenga otra interpretación, pero tú estás viendo las lluvias de estrellas. Tú las vas interpretando según tu discurso. Con la luz de Mafasca es más difícil, porque es más difícil de ver ahora. Joaquín Carreras, muchísimas gracias por acompañarnos en la isla misteriosa, en este caso tras la más escurridiza de las luces del misterio en Canarias. A ustedes, un placer. Lo que podemos ver y tocar conforma el mundo en el que nos movemos. Es un entorno en el que nos sentimos seguros, porque en él nada escapa a las leyes de la física. Aún así, si fuera cierto que existe una ley única que rige el destino, su conocimiento estaría vedado a los hombres. Tenemos como especie el impulso de mirar al cielo, de conocer los fenómenos que nos rigen para explicarlos, para domarlos. Y al caer la noche, cuando cerremos los ojos, quedarán todavía preguntas por hacer, porque está en nuestra naturaleza necesitar más respuestas. La ciencia no puede explicar del todo al ser humano, y ese es el más maravilloso de todos los misterios. Buenas noches, les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.